En el siguiente video recordaremos cómo aplicar algunas funciones matemáticas. En el caso nos piden que calculemos la suma de unidades vendidas en los tres casos. Entonces, cuando nos piden calcular la suma de unidades vendidas bajo un criterio, tenemos que utilizar la función sumar.si. Listo. ¿Qué nos piden? Primero el rango. En este caso nos piden, aplica una función que sume las unidades vendidas del producto I. En este caso será pues el rango donde voy a evaluar el criterio I. Para eso el rango será mis criterios, ahí está, todo esto, punto y coma, perdón, aquí me piden punto y coma. El criterio evaluar, entre comillas, será I, porque eso me están pidiendo, punto y coma, y luego me piden el rango de suma. El rango de suma en este caso me dicen que sume las unidades vendidas, entonces sería todo esto mi rango de suma. Y listo, ya está calculado. ¿Cuál es la suma de unidades vendidas? En este caso del criterio I. No te olvides que en mi Excel es punto y coma, de repente en el tuyo puede hacer coma. Listo. En el siguiente problema, igual nos piden aplica una función que sume las unidades vendidas menores a 500. Entonces aplicamos sumar.si. ¿Y cuál sería ese rango que voy a evaluar? En este caso voy a evaluar las unidades vendidas. ¿En qué criterio? No se olviden colocar las comillas, menores a 500. ¿Y qué es lo que voy a sumar? Mi rango de suma en este caso sería lo mismo, las unidades vendidas. Vuelvo a seleccionar, ¿no? A ver, perdón. Mi rango, otra vez, menores a 500, punto y coma. Y ahora sí, vuelvo a seleccionar el rango. Entonces tenemos ahí, primero evaluamos las unidades vendidas, que son menores a 500, y luego seleccionamos el mismo rango. Y listo, ya tenemos nuestro cálculo de cuál es la suma de unidades vendidas con menores a 500. Por último, nos piden aplique una función que sume las unidades vendidas del producto Z en la sede oeste. Ahora, cuando nos piden más de dos criterios, a partir de dos criterios, vamos a utilizar la fórmula que se llama sumar.si.conjunto. Esta fórmula nos va a ayudar a calcular la suma, en este caso de datos, bajo criterios. Criterios es decir, de 2 a más. Primero me piden el rango de suma. En este caso me piden que sume las unidades vendidas, entonces mi rango de suma sería este. Punto y coma. Mi rango de criterios, me piden que sea un producto Z. Entonces mi rango será todo esto que es producto, punto y coma, entre comillas, mi criterio es Z, pero adicionalmente a eso me piden que sea de la sede oeste. Entonces mi nuevo rango será todo esto y entre comillas que sea de la sede oeste. Listo, ahí estamos sumando aquellos que sean de Z y que sean de oeste. Y ya está resuelto mi pregunta. Entonces no se olviden que cuando me piden un solo criterio utilizaremos solamente el sumar.si, el rango donde voy a buscar el criterio y el rango de suma. Lo mismo acá, me pedían que sean sumar las unidades vendidas menores a 500, entonces ahí igual utilizo el rango de unidades vendidas menores a 500 y sumo el mismo rango. Y el último, como nos piden dos criterios, lo que es Z y que sea oeste, entonces utilizamos la fórmula sumar.si conjunto, que nos pide sumar, en este caso, las unidades vendidas del rango Z y del rango oeste. Eso es con respecto a las fórmulas de sumar.si o sumar.si conjunto.